Bienvenido. En este video escucharás dos historias largas de terror narradas de manera continua. Relájate, ponte audífonos y deja que la oscuridad haga el resto. Comencemos. Primera historia. El visitante del cuarto frío. En la casa de Daniel siempre había un cuarto que nadie usaba. Era una habitación pequeña, sin muebles ni decoraciones, con paredes desgastadas que conservaban el olor a humedad incluso en los días más secos. Desde el primer momento en que llegó a vivir allí, notó que ese cuarto permanecía inexplicablemente más frío que el resto de la casa. En invierno era helado, pero incluso en pleno verano, mientras el calor sofocaba el vecindario, ese espacio seguía emanando un frío extraño, casi enfermizo. Daniel no le dio importancia. Pensó que quizá la ventilación era mala o que el aislamiento estaba dañado. Sin embargo, había algo en ese lugar que hacía que evitara mirarlo demasiado tiempo. Una madrugada, sin razón clara, despertó de golpe. La habitación estaba tranquila, pero al cerrar los ojos escuchó un sonido muy leve que provenía del pasillo. Era una respiración, fina, casi un suspiro. No se parecía al ruido del viento, ni al de las tuberías, y desde luego no era un sonido que perteneciera a alguien despierto. Daniel se incorporó lentamente, analizando el silencio. La respiración continuaba, lenta, profunda, como si una persona dormida estuviera del otro lado de la pared. Su primer impulso fue ignorarlo, pero el sonido se volvió más claro, más definido, como si la fuente se acercara. Finalmente se levantó y salió al pasillo. El aire allí estaba aún más frío. Cada paso que daba hacia el cuarto incrementaba esa sensación, como si la temperatura descendiera 1 grado por metro que avanzaba. Frente a la puerta, el sonido desapareció por completo. La abrupta ausencia lo dejó paralizado, como si algo hubiera contenido la respiración justo en el momento en que él se detuvo. Daniel tomó aire y giró la perilla. La puerta se abrió con un chirrido suave, demasiado suave para un cuarto tan viejo. Dentro no había nada, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz del pasillo. No había muebles, no había cajas, no había objetos. Pero el frío parecía empujar el aire hacia afuera, como si la habitación estuviera respirando por sí misma. Daniel sintió como pequeñas gotas de sudor helado resbalaban por su espalda. Antes de cerrar la puerta, creyó ver algo en la esquina. Una forma retraída, encorvada, como la silueta de alguien sentado, pero sin rasgos visibles. Parpadeó y la figura desapareció. Aún así, el frío permaneció, pulsando como un corazón latente. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la respiración nuevamente, pero esta vez no venía del cuarto helado. Venía de su propia puerta. Era suave y lenta, como la exhalación de alguien apoyado contra la madera. Daniel sintió el aire de su habitación bajar de temperatura a cada minuto. Las sombras parecían más alargadas, y su cuerpo temblaba incluso bajo las cobijas. No se atrevió a levantarse. No se atrevió a abrir la puerta. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a empeorar. La respiración sonaba más cerca, como si el visitante invisible estuviera cada vez más cómodo en su presencia. El frío se extendió por toda la casa, concentrándose en los lugares donde Daniel pasaba más tiempo. Algunas noches, cuando intentaba dormir, sentía el colchón hundirse apenas unos milímetros, como si alguien se sentara al borde de la cama. No podía moverse, no podía hablar. Solo escuchaba cómo el visitante inhalaba lentamente detrás de él. Una madrugada, incapaz de soportarlo más, se levantó decidido a enfrentar lo que fuera que habitaba en su casa. Abrió la puerta de su habitación de golpe y recorrió el pasillo con la respiración agitada. El cuarto frío estaba abierto. La oscuridad era más profunda que nunca. Daniel dio un paso hacia adentro, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, casi sólido. Dentro del cuarto, distinguió nuevamente la figura retraída en la esquina. Pero esta vez no desapareció. Esta vez, la silueta parecía erguirse lentamente, creciendo, estirándose, como si fuera más alta de lo que la habitación permitía. Entonces entendió que no estaba mirando algo humano. Era una presencia que no pertenecía a ese espacio. Salió corriendo del cuarto y cerró la puerta con fuerza. Pero la respiración no quedó atrapada dentro. Sonó detrás de él, muy cerca, tan cerca que el vaho helado le tocó la nuca. Daniel cerró los ojos y sintió que algo se inclinaba sobre él, respirando con una lentitud casi paciente. Desde esa noche, el visitante ya no se oculta en el cuarto frío. Ahora habita donde Daniel esté. El frío lo sigue, lo persigue, lo abraza.
Cada madrugada antes del amanecer, Daniel siente la exhalación detrás de su oído, cada vez más profunda, cada vez más cercana, como si estuviera listo para hablarle en cualquier momento. Segunda historia. La sombra del pasillo. El apartamento de Lucía siempre había sido un refugio de silencio. No vivía con nadie, no tenía mascotas, y los vecinos rara vez hacían ruido. Pero todo cambió una noche, cuando escuchó algo que nunca antes había sonado allí. Un paso arrastrado en el pasillo. Solo uno, corto, preciso. Y después, silencio absoluto. Lucía pensó que quizá había imaginado el sonido. Sin embargo, a la noche siguiente, exactamente a la misma hora, el paso volvió. Un arrastre breve, como si algo moviera el pie apenas unos centímetros. Durante varios días intentó ignorarlo, convenciéndose de que eran sueños, pero el sonido se repetía con una precisión enfermiza. Un único paso arrastrado. Nada más. Lucía comenzó a despertarse antes de que ocurriera, como si su cuerpo supiera que estaba por comenzar. Su corazón latía fuerte mientras esperaba en la oscuridad, escuchando cómo el pasillo entero parecía contener la respiración justo antes de que el sonido se produjera. Una madrugada, cansada del miedo, abrió la puerta de su habitación lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero una tenue luz azulada se colaba desde la ventana al final del corredor. Esa luz nunca había entrado así. Las sombras de los muebles parecían más grandes, más densas, como si se hubieran acumulado en las esquinas. Lucía dio un paso y notó que el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Era como caminar por un corredor que no pertenecía a su hogar. A mitad del pasillo sintió una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Era como la sensación de tener a alguien muy alto, muy delgado, apoyado contra la pared, observándola sin respirar. El frío se concentró alrededor de ella, un frío distinto al del invierno. Era un frío que parecía inteligente, consciente. Lucía levantó la vista y lo vio. Una sombra, no proyectada por luz. Una sombra que no pertenecía a ningún objeto. Era alta, exageradamente alta, delgada como una figura dibujada con líneas tensas. No tenía rostro, no tenía ojos, pero la inclinación de su cabeza dejaba claro que la estaba mirando. Su contorno era estático, inmóvil, como si hubiese estado en ese pasillo durante horas, esperando el momento exacto en que ella se atreviera a salir. Lucía retrocedió un paso temblando. La sombra avanzó el suyo. Un paso arrastrado, corto, preciso, el mismo sonido que la había despertado por semanas. El pasillo comenzó a estrecharse, o al menos así lo sintió. Las paredes parecían inclinarse hacia ella, empujándola contra la madera. La sombra se acercaba despacio, arrastrando su existencia oscura como si el aire mismo se hiciera pesado bajo su presencia. Lucía quiso correr, pero sus piernas estaban rígidas. La sombra se inclinó un poco más hacia adelante, como si intentara verla más de cerca. La luz azul parpadeó, y durante un segundo la sombra se deformó, extendiéndose como un líquido oscuro que trataba de alcanzarla. Finalmente, su cuerpo reaccionó. Corrió hacia su habitación y cerró la puerta de golpe. Apoyó su espalda contra ella mientras sus manos temblaban. No escuchó pasos. No escuchó arrastre. No escuchó nada. Solo silencio. El tipo de silencio que acompaña a las cosas que no necesitan moverse para demostrar que siguen ahí. Por la mañana, al abrir la puerta con cautela, el pasillo había vuelto a su tamaño normal. No había sombras, no había frío. Todo parecía igual que antes. Pero en el suelo, justo frente a su puerta, vio una marca oscura, alargada, exactamente del tamaño de un pie. Como si algo hubiera estado de pie ahí, observándola toda la noche, esperando a que volviera a abrir la puerta. Desde entonces, Lucía escucha lo mismo cada madrugada. Un paso arrastrado, corto, preciso, y más cerca que la noche anterior.